Esta es la píldora de teoría 1.5 donde hacemos hincapié sobre la parte de los gráficos. Queremos entender qué diferencia o qué significan los gráficos de barras para las medias. Los gráficos de barra para las medias lo que me están contando es una manera visual de poder comparar una media y otra media. Estas medias, en primer lugar, están explicadas aquí en milímetros. Aquí tengo el grupo A y aquí tengo B. Pero aquí aparecen algunos bigotes. Estos bigotes, casualmente, el desvío estándar de A y este es el desvío estándar de B. Así que aquí puedo saber, por ejemplo, cuánto es no solamente el desvío estándar, sino que también tendría la información de la media y por lo tanto podría ser los intervalos de confianza del 68%, los intervalos de confianza normales o intervalos normales, los valores normales. Ahora, podría llegar a ocurrir que en algún momento el desvío estándar solamente esté dibujado en un solo sentido, ya sea que esté solamente de modo gráfico o puede llegar a pasar que aquí esté escrito como que el desvío estándar vale 6,68. Entonces, no solamente necesito mirarlo en la parte gráfica, sino mirar si en algún lugar están el resumen de las medidas. Así que miremos otros. Entonces, por ejemplo, acá tengo la actividad de la lactato deshidrogenasa en fumadores con periodontitis crónica, o sea que estamos comparando esa actividad en un grupo control, en un grupo de no fumadores, pero que tienen la periodontitis crónica, y en fumadores que tienen esa periodontitis crónica. Y sería una manera visual de compararlo para saber si los intervalos de confianza se solapan o no. Entonces tengo el gráfico de puntos también para medias. No solamente, o sea, simplemente aparece un punto, aparece un punto y dos bigotes, como si fuera el gráfico de cajas, pero no es un gráfico de cajas, simplemente es un punto cuadrado o es un punto circular y aparecen dos bigotes que me están contando el valor del desvío estándar que se encuentra en ese lugar. Por ejemplo, acá tengo la actividad de la PMCA que tiene que ver que es Protein Membrane Calcio para liposomas con diferentes concentraciones de colesterol. Y lo que observamos en este lugar es que acá tengo la fracción molar de esfingomielina colesterol, ¿no? Entonces, cuando yo tengo esta fracción, ¿no es cierto? Que mejor dicho, esta fracción aumenta, entonces disminuye la actividad ATPasa. Pero además de poder saber el gráfico y tener una medida de una tendencia, también puedo tener no solamente el valor de la media, sino las distintas medidas hacia arriba y hacia abajo, que tiene que ver con el error o este desvío que estamos pensando. En forma más clara, un gráfico de cajas también podría llegar a servir. Esto realmente es un valor de un máximo, o sea, son 5 puntos. Hay un valor de un mínimo, un primer cuartil, mediana, segundo, o sea, tercer cuartil y máximo. Son los 5 puntos. Sabemos que el bigote superior y el bigote inferior tiene que ver con los mínimos y el máximo. También sabemos que la barrita que está dentro de la caja es el valor de la mediana. Y también sabemos que el valor de Q1 y el valor de Q3 son los extremos de la caja. Y los entendemos y lo representamos de esa manera. Aquí tenemos la distribución de la resistencia de unión adhesiva según el tipo de falla. Ahora, otra manera de poder representar es hacer las tortas o los pies. Simplemente son círculos donde la parte, digamos, el ángulo es proporcional a la cantidad. En este caso tenemos el 71%, en este caso tenemos el 29%. Recordemos que la vuelta entera son 360 grados, quiere decir que el ángulo es proporcional. Entonces yo puedo decir si el ángulo de 360 grados es proporcional al 100%, el 71% qué ángulo representa. Y de esa manera puedo venir y puedo medir el valor del ángulo que tengo en este lugar. Pero a veces algunas personas hacen algo un poco más artístico y lo ponen de esta manera, ¿no? Diciendo, bueno, acá tengo esta cantidad que es el 14,35 y en este otro lugar tengo el 26,65, lo cual estamos en problemas porque entre el 14 y el 26, que creo que no llegamos hasta el 100.
¿no? Básicamente estamos hablando de eso. Entiendo que estamos hablando acerca del tema de población y muestra dentro de este tema de los gráficos. Para poder entender el gráfico de población y muestra tenemos acá el tema de la población y decimos ¿qué pasa con el tema de la muestra? Bueno, ¿por qué lo ponemos acá? Porque este tipo de pregunta sería un tipo de pregunta gráfica y la idea es A, B o C representa mejor a la población. La idea es que cuanto más grande es el valor de n, mejor representa a la población. Y esa es una pregunta que aparece una y otra vez. ¿Qué pasa cuando aumenta el valor de n ¿no? Con la cantidad de valores, con la media, con el promedio, con el desvío estándar, con el error estándar? Así que necesitamos entender cómo es el comportamiento de los parámetros muestrales a medida que crece el tamaño de la muestra. ¿Qué pasa con la media muestral en la medida que aumenta el tamaño de la muestra? Lo que ocurre es que la aleatoriedad de la media empieza a disminuir, aproximándose asintóticamente al valor mu. Por otro lado, tengo el valor del desvío estándar. El desvío estándar disminuye y se aproxima al desvío estándar poblacional, porque este es el desvío estándar muestral, y esta es la media muestral. Esto que tengo en este lugar es la media poblacional y esto es el desvío estándar poblacional. Entonces, lo que observamos es que hay cambios de la media muestral en la medida que aumenta n, lo que pasa es que disminuye su aleatoriedad y se acerca mucho al valor de la media poblacional. Aquí lo que le pasa al desvío estándar es que disminuye y se aproxima asintóticamente hacia este valor de sigma, que es el desvío estándar, pero de la población. La estimación de la media poblacional y del error estándar. ¿Cómo hacemos? Bueno, para poder hacer el error estándar, simplemente lo que necesitamos es hacer el valor del desvío estándar y lo vamos a dividir por la raíz de n. Eso es todo lo que tenemos que hacer. De la misma manera como antes calculamos el desvío estándar, calculamos el intervalo de confianza del 68%, del 95%, ahora también podemos hacer lo mismo para el intervalo de confianza de la media muestral. Entonces, nosotros podemos decir, mira, el intervalo de confianza del 95%, utilizando la media y la desviación estándar, la podemos hacer de esta manera. Pero ya que estamos, decir cómo se modifica el valor del error estándar en la medida que aumenta n. Simplemente lo que observamos es que en la medida que aumenta n, el error estándar disminuye. La pregunta es ¿por qué? Porque el error estándar es un valor de un desvío estándar que no cambia tanto, dividido la raíz de n, que realmente se va haciendo cada vez más grande y ese cociente se va haciendo cada vez menor. Por otro lado, cuando a nosotros nos dan muestras que de alguna manera tienen dos clases o dos tipologías, por ejemplo, vemos que hay puntitos rojos y que hay puntitos azules, cuando yo veo que hay una muestra que solo toma los puntos rojos, hay un sesgo. Cuando yo veo que la muestra toma solamente puntitos azules, también hay un sesgo. Y si yo estoy viendo que toma la misma proporción de puntitos rojos y azules en la muestra que en la población, digo, esta sería la mejor elección que tengo. ¿Sí? Esto tenía que ver o estaba relacionado con el tema del error estándar. Que la fórmula directamente era el valor. Es decir, la formulita del error estándar era el desvío estándar dividido el valor de la raíz de n.